Sé tú, Señor, obrando en todo momento, Señor. Sé tú tomando el control de este culto, Señor. Sé tú, Señor, llenándonos de tu espíritu, Señor, para que podamos entender, Señor, podamos discernir esta palabra. Ayúdanos, Señor, esta noche para que podamos, Señor, estar en un solo espíritu, Señor, unidos todos en un solo espíritu. Gracias, Señor, te doy por estas personas, estos hermanos que han llegado esta noche. Te agradezco infinitamente, Señor, esta oportunidad que me das de estar aquí, Señor, llevando tu palabra, llevando tu pan, Señor, alimentando nuestras almas. Y también, Señor, ese pan, Señor, compartido también para mí, Señor, para que yo también me alimente, me fortalezca. Te agradezco, mi Dios, todo esto que haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Sé tú, mi Dios, en este momento. Háblanos, Señor, que estamos atentos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, va a su lugar. El título, ¿estás cansado espiritualmente? Como les dije, llegamos al fin de casi de año, nos faltan 8 días, y a veces terminamos cansados físicamente sobre el año. Hubo muchos altos y bajas, estuvimos subiendo, bajando, y llegamos a veces un poco cansados. Y hoy quiero hablar sobre el cansancio, pero no es el cansancio físico, sino el espiritual que en ocasiones nos toca vivir, al igual que el cansancio físico, que nos llega por las largas jornadas a veces que trabajamos, las luchas diarias que enfrentamos para sacar adelante a nuestros hijos y también para sacar adelante nuestros proyectos y metas de nuestra vida. O sea que es una lucha diaria contra el tráfico cuando vamos al trabajo. Los compañeros de trabajo también tenemos luchas con ellos porque a veces se ponen medio pesaditos y también tenemos que luchar contra eso, especialmente si somos cristianos porque no queremos decir malas palabras. También tenemos que luchar al llegar a la casa de regreso, que hay que atender a los hijos, mirar las tareas, mirar que todo esté bien, preparar la cena, especialmente cuando la mujer también trabaja, ¿verdad? Entonces tiene que llegar más apurada, queriendo hacer la cena. O sea que es una lucha diaria, y ¿qué es lo que termina al final? Y el hombre el fin de semana dice voy a descansar, pero ¿qué tiene que hacer? Ya está la yarda, la grama grande, hay que sacar la máquina para cortarlo. Entonces llega un momento en que se siente cansado físicamente, ¿verdad? Y luego a veces pasan hasta 20 años. Hay personas que se pasan 20 años trabajando en el mismo trabajo, luchando todos los días con lo mismo, las mismas situaciones, y al final, ¿qué se dan cuenta? Que están cansados, que están estresados, están desanimados y quizás hasta tengan depresión. ¿Porque qué? Pasaron 20 años y vive igual. La situación está igual. Entonces se da cuenta que ¿qué? Que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todas esas cosas que ha hecho, lo han mantenido en el mismo lugar. Entonces le puede dar depresión por ese cansancio físico. Ese es el cansancio físico, ¿verdad? Se los acabo de describir. El cansancio espiritual es algo parecido. Lo único diferente es que el cansancio espiritual es interno, es dentro de ti. No te duelen los huesos, no te duelen los músculos, no te duele nada. Ese cansancio espiritual es interno, es dentro de ti. Entonces a veces no nos damos cuenta, porque no es igual que el otro cansancio. El otro le duele a uno la espalda, o le duele la cintura, o le duele los brazos, dependiendo qué tipo de trabajo usted realiza. Entonces uno se da cuenta, ¿verdad? Pero en este otro caso no nos damos cuenta que estamos agotados espiritualmente. A veces llegamos a un estado en el que estamos agotados espiritualmente, o sea que tu fuerza interior está agotada, por lo cual te sientes que no puedes seguir adelante, te sientes derrotado, sin deseos. Y lo más peligroso de un cansancio espiritual es que empieza uno a dudar de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ustedes saben. Entonces nos desconectamos ¿de qué? De Dios, por el cansancio espiritual.
Miren, mis hermanos, ¿por qué les digo que el cansancio espiritual lo podemos comparar al cansancio físico? Veamos, el cansancio espiritual llega porque tenemos largas jornadas y luchas para sacar adelante ¿a qué? A nuestros hijos espirituales, los que ya tienen hijos espirituales, no sé si saben de eso, ¿verdad? Cuando usted trae a alguien, usted es el padre espiritual. Cuando usted invita a alguien y lo está adoctrinando o le está hablando de Dios, usted viene siendo un padre espiritual. Entonces usted tiene que hacer un esfuerzo, lo está invitando, es también un trabajo. Amén. Amén. Tenemos largas jornadas y luchas para sacar adelante a nuestros hijos espirituales y hermanos en Cristo también, a los que son débiles. Nosotros tenemos que soportarlo, los que están más firmes en las cosas de Dios, los que ya son ancianos en las cosas de Dios. Se dice anciano el que ya tiene años. Entonces tiene uno que ayudar al que está débil en la fe, al que está débil en lo espiritual. Entonces tenemos muchas, es igual que lo físico, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces las luchas también son ¿con qué? ¿Con quiénes son las luchas? Con los gobernantes de las tinieblas y con los espíritus de maldad. También ese es un desgaste porque usted está luchando constantemente con esos espíritus de maldad, con esas entes de las tinieblas. Entonces usted tiene que estar en constante oración, tiene que estar en constante comunicación con Dios, tiene que estar en comunión con Dios para poder derrotar todas estas cosas. Tenemos que mantenernos en oración, tenemos que alimentarnos del pan de vida, que es la palabra de Dios. Tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar, tenemos que apoyar al hermano que es débil, tenemos que llevar este evangelio testificando de Cristo donde quiera que andemos. Al final usted empieza a pensar que no sale de lo mismo. Usted piensa que no progresa, que usted está en lo mismo siempre. Que no crece espiritualmente, que está igual que hace 2 o 5 años. Y entonces llega ese cansancio espiritual que lo lleva al desánimo y a perder la fe. Y no me diga que cuando no recibimos, y es peor aún cuando no recibimos respuesta a nuestras oraciones, o la respuesta no es la que nosotros buscamos, porque no es la voluntad de Dios, y seguimos orando y pidiendo, buscando que Dios haga nuestra voluntad. Esto cansa espiritualmente aún más. Si nos cansamos cuando nos responde, de acuerdo a lo que le estamos pidiendo, imagínense cuando no nos responde de la forma que nosotros queremos. Seguimos nosotros orando, ¿verdad? Seguimos, aunque ya recibimos una respuesta, pero no estamos conformes con esa respuesta. Queremos la que nosotros queremos, pero el Señor ya hizo su voluntad en esa oración, pero nosotros insistimos. Es como cuando sus pecados ya han sido perdonados, cuando se bautizó y se arrepintió. ¿Y qué hacemos a veces? Seguimos pidiendo que nos perdonen nuestros pecados. ¿Por qué caemos en eso? Si ya sabemos que ya fuimos perdonados, solamente de que tenga nuevos pecados, entonces sí, pero si no ha pecado desde que se bautizó, ¿por qué tenemos esa tendencia de seguir en nuestras oraciones pidiéndole perdón de nuestros pecados pasados, cuando ya sabemos que ya no los perdonó, ya los puso hasta el fondo del mar, como dice su palabra, y nosotros seguimos insistiendo? Por eso llega el cansancio espiritual, porque estamos vueltas en lo mismo. Estamos en lo mismo, le digo, ya nos dio una respuesta a veces de la oración, pero fue de la forma que es la voluntad de Él, pero nosotros queremos nuestra voluntad y seguimos insistiendo espiritualmente en esa oración. Entonces llega el cansancio espiritual. Amén. Pero déjenme decirles algo antes de continuar. Cuando nos sentimos cansados espiritualmente es cuando menos debemos de dejar la oración. Amén. Ni la alimentación con el pan de vida. ¿Qué es esto? Miren lo que está pasando cuando usted está experimentando un cansancio espiritual. En realidad, lo que está experimentando es un proceso de crecimiento. Cuando usted se siente cansado, en realidad lo que está pasando en usted es que es un crecimiento espiritual lo que está pasando en usted, pero usted, si no se da cuenta, si no se percata de lo que está pasando, usted puede alejarse de Dios.
por eso lo lleva, cuando está en esa situación, lo lleva a sentirse ese cansancio espiritual. Quizá en esos momentos nos encontramos en un círculo sin saber cómo avanzar de lo que hemos aprendido, y se nos ha convertido en una rutina que nos está llenando, que no está llenando nuestro espíritu. Ya estamos en una rutina constante de lo mismo, y no nos está llenando nuestro espíritu, por lo que empezamos a sentir aburrimiento espiritual, lo cual nos hace sentir cansados. Nos empezamos a sentir cansados. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si hombres de la altura de fe como Elías tuvieron momentos de cansancio espiritual, así que cualquiera de nosotros podemos sentir ese cansancio en alguna etapa de nuestra vida. Veamos, Elías, uno de los profetas más importantes de Israel, podemos decir un hombre con una fe tremenda en Dios y que era usado por Dios de una manera excepcional. Amén. Amén. Vamos a ver el ejemplo de él, lo que pasó con él. Dios contestaba sus peticiones, sus oraciones, recuerden, hechas por medio de la oración con fe. Lo podemos ver ahí en Santiago 5:17. ¿Qué dice Santiago de él? En el 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero ¿qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego en el 18 dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense la fe con la que oraba Elías. Amén. También tuvo batallas, grandes batallas. No sé si recuerdan ahí yo creo que es en Primera de Reyes 18. Encontraron Santiago, ¿verdad? Sí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hermanos. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Era un hombre de oración y de fe, hermanos. Pero aún así experimentó cansancio espiritual. Veamos qué grandes cosas hizo. Tuvo unas luchas y batallas grandes. La más que nos viene a nuestra memoria es cuando tuvo esa batalla con los profetas de los dioses falsos. 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Un total de 850 a los cuales retó en este encuentro que nos relata en Primera de Reyes capítulo 18. A los cuales diciéndoles a todos, tanto a los profetas falsos como al pueblo de Israel. Busquen ahí Primera de Reyes lo que les dijo en el 18, el versículo 24. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba totalmente en idolatría, estaban totalmente alejados del Dios, de nuestro Señor, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que vive para siempre. Estaban totalmente alejados. Entonces este profeta tuvo que tener esta lucha con todas estas personas, no solamente con los profetas de Baal y de Acera, sino hasta con su propio pueblo. Amén. Amén. Porque los tuvo que reunir, ¿para qué? ¿Qué dice aquí en el 18:24? Amén. Les retó que invocaran, luego vosotros, levantó el altar, ¿verdad? Y les dijo que invocaran en nombre de sus dioses, y yo invocaré en nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, estaban de acuerdo de que si sucedía así iban a hacerlo. En esa batalla espiritual todos sabemos que Elías salió triunfante, porque Dios le respondió con el fuego que él había pedido, el cual consumió todo el holocausto. Allí en el mismo 18, capítulo 18, en Primera Reyes, pero en el 36. Pues vamos a leer hasta el 38, hasta el 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó un fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo esto, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Aleluya.
Y ya todos sabemos el final de lo que sucedió. Fue una victoria rotunda en contra del mal en las que había caído el pueblo de Israel, o sea, la idolatría. Pero si seguimos leyendo los siguientes capítulos, podemos ver cómo Elías cayó en un cansancio espiritual, ya que después de estas grandes victorias, él se sintió solo. Ya en el capítulo 19 leemos cómo Elías se fue por el desierto, sino antes dejar a su criado en un pueblo que se llamaba Beerseba. O sea que se fue solo, ya mostrando cansancio espiritual. Vino y se sentó debajo de un enebro, dice. Y no fue casualidad, hermanos, que se sentara bajo un enebro, porque me puse a investigar qué fruto da el enebro. Y fíjense que tiene muchas propiedades medicinales. Amén. Entonces, si Dios lo mandó ahí es porque él necesitaba ¿qué? Un descanso. Estaba ¿qué? Cansado espiritualmente. Debajo del enebro, ya que este árbol pequeño, les voy a dar un poquito de lo que leí, pero que tiene muchas propiedades su fruto. Elimina hongos y bacterias, es el fruto del enebro. Y es antiinflamatorio, combate infecciones urinarias, mejora el sistema digestivo, tiene acción antioxidante, protege contra enfermedades cardiovasculares, disminuye el dolor, posee acción de antisedante, combate problemas respiratorios. Aleluya. Como que Dios lo mandó ahí, ¿verdad? Para un descanso y una limpieza completa de todo. Bueno, prosigamos. Todas las cosas de Dios no son casualidades. Si uno se empieza a estudiar, es bonito. Les digo, yo mismo aprendo cuando Dios me pone una palabra y la tengo que estudiar y la tengo que buscar. No crean que yo sabía, yo no sé tampoco igual que ustedes. Yo simplemente sigo ¿qué? Las instrucciones de Dios, lo que Él me pone, que yo busque, yo lo busco. Y les digo, todas las cosas de Dios no son casualidad. Todo esto de que lo mandó a que descansase allí, no es casualidad. Pero es un árbol, ¿verdad? Es un árbol pequeño, sí, no es muy alto. Así es que llegó, ¿qué? Ahí ya sin criado, este hombre Elías, el profeta Elías. Cuando llegó ahí, ¿con qué deseos llegó? Los que han leído. ¿Llegó con deseos de qué? De morirse. ¿Se recuerdan? Agotado, sí. Agotado totalmente, con deseos de morirse, diciendo, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Se quedó dormido por su cansancio espiritual, pero aquí sucede lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Un ángel lo tocó y le dice, levántate, come. Entonces él mirando ve una torta y una vasija de agua y comió y bebió. Pero como estaba tan cansado, volvió a quedarse dormido. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué vino el ángel nuevamente? Y la segunda vez le tocó La segunda decir, vez, ¿y qué le dijo? Levántate y come, porque el largo camino te resta. Aleluya. No todavía era tiempo de que se fuera el Señor. Nosotros a veces queremos morirnos porque nos pasa una situación difícil, pero todavía no es el tiempo. ¿Aún qué le dijo el Señor? Aún te resta. Porque Aún el nos camino resta, te hermano. resta. Se siente Largo cansado. camino te resta. Recuerde que aún nos resta. Aún el Señor no ha terminado con nosotros. Aún el Señor nos va a seguir usando, así como le hizo a Elías. Aleluya. Gracias, Jesús. De esta manera Elías se levantó ya fortalecido. ¿Por qué? Comió y bebió y fortaleció. ¿Y de dónde venía ese pan? De Dios. Ese es el pan de Dios, hermanos. Ese es el pan que tenemos que alimentar. Amén, Ese es el agua amén, viva. amén. ¿Se acuerdan que dijo que si tomáramos de esa agua viva nunca más tendríamos Nunca más sed? tendríamos Amén. sed. Esa es, hermanos. Amén. Eso es lo que él tomó. ¿Y qué pasó después? Caminó 40 días y 40 noches, fíjense nomás con ese pan y con esa agua. Aleluya. Cristo Hasta vive. llegar hasta dónde, hasta el monte de Dios, que le llaman así al monte Horeb, es el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. Aún seguía queriendo qué, aún seguía cansado. Amén. Como podemos ver en este caso, Elías no nos podemos identificar muchos de nosotros con Elías.
creyentes, aunque hemos tenido respuestas positivas a muchas de nuestras oraciones, y cuando hemos dado o presentado vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como dice en Romanos 12:1, este sacrificio vivo implica cuidar nuestro cuerpo de una manera que agrada a Dios. En otras palabras, debemos cuidar nuestra salud física, emocional y también la espiritual. Cuando hemos hecho esto, también hemos tenido victorias. ¿En dónde hemos tenido victorias? No con los profetas falsos. Yo los traduzco, esos profetas falsos, a la lucha que tenemos nosotros contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos esas luchas. Esos son los profetas falsos con los cuales nos enfrentamos, con los cuales se enfrentó Elías. Y hemos vencido muchas veces, hermanos. Muchas veces hemos vencido. Aleluya. Y aún así hemos visto lo sobrenatural y hemos sido testigos del poder de la oración, el ayuno, el alimento de este pan de vida que nos da fuerza y nos llena de fortaleza espiritual. Pero aún así tenemos que tener cuidado en esos momentos de cansancio espiritual. Cuando usted está cansado físicamente, lo más común es que se recomienda que se aleje de su trabajo unos días, que agarre unas vacaciones para que se relaje y supuestamente descanse. Esto es lo más recomendable. Pero en lo espiritual, ¿qué es lo que nos recomienda? Que nos alejemos de la oración, No. que nos alejemos de la palabra de Dios, que es nuestro alimento, que nos alejemos del ayuno, que es el que nos da la fortaleza, que dejemos de asistir a la iglesia. No, mis hermanos, ninguna de estas cosas es recomendable. Aleluya, Cristo Lo vive. que tenemos que hacer es ver al doctor de doctores, porque cuando uno se enferma y se Cristo estresa, que vive, lo mandan aleluya. al doctor cuando está muy estresado. Nosotros tenemos que venir a ver al doctor de doctores, porque en Mateo 11:28, ¿qué dice? Muchos se la saben de memoria. Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice en el 29 ahí, en el mismo Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Y hallaré descanso para vuestras almas. Aleluya. Muchas veces lo hemos leído, pero pensamos que nos está hablando de lo físico, pero ponga atención y verá que no está hablando de lo físico, no está hablando de lo físico, del cansancio físico. Porque dice que vengáis a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, en un trabajo físico no estamos cargados, sino cuando estamos cargados tenemos muchas cargas de muchos problemas, es cuando estamos en lo espiritual. Y luego dice, llevad mi yugo, aquí es donde nos damos cuenta que nos está hablando espiritualmente, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí hay el descanso que dice para tu cuerpo, Vuestras almas. para tu Aleluya. alma. Entonces nos está hablando espiritualmente. Nos está hablando no de un cansancio físico, sino de un cansancio espiritual. Cuando estemos cansados y cargados con un cansancio espiritual, trabajados espiritualmente, tenemos que venir a Él. Amén. Tenemos que venir a Él y tenemos que ver qué. Tenemos que ver lo que Él nos está diciendo que hagamos. Aleluya. Que aprendamos de Él, dice, que Él es manso y humilde de corazón. Y cuando seamos así, ¿qué vamos a hallar? Hallaremos descanso. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Elías estaba trabajado y cargado de muchas cosas tenía. Acuérdense que estaba luchando contra todo el pueblo de Israel, contra todos esos hombres, contra el rey Ahab y su esposa, la malvada, ¿verdad? Entonces tenía una lucha tremenda. Aleluya. Espiritualmente. No era física, sino espiritualmente. Entonces, él estaba ¿qué? Estaba cansado y cargado. Y con esto te has agotado como Elías. Nos hemos cargado de tantas cosas nosotros. ¿Por qué? Porque llevamos ¿qué? Estamos ayudando a los débiles en la fe, llevando este evangelio a todos lados, ya que
las cargas son muchas, ¿verdad? Porque ¿qué vamos? Vamos llevando esto, ¿qué? Visitamos a los enfermos, vamos a visitar iglesias también, no sé si ustedes lo hacen, mis hermanas sí lo hacen, nosotros también. O sea, siempre estamos buscando de Dios, entonces llega un momento en que también estamos, ¿qué? Cansados y cargados. Entonces necesitamos, ¿qué? Unas vacaciones, pero la solución no es esa. No podemos tomar unas vacaciones de las cosas de Dios, sino más bien tenemos que hacer lo que Él dijo, venir a nuestro Señor Jesucristo y hacer como Él hizo, ser mansos, humildes de corazón. De esta manera hallaremos el descanso espiritual. Pero vamos adelante, veamos qué pasó con Elías. La hermana se había adelantado. Elías, después que se alimentó del pan mandado por Dios por medio del ángel, caminó hasta el monte de Dios Horeb y se refugió en una cueva como buscando unas vacaciones, ¿no? No quería que nadie supiera dónde estaba. Y ahí pasó la noche, pero Dios, que no es, sabe que no es bueno que estemos retirados de su presencia, es por eso que dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Entonces Dios por la mañana le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió Elías, dijo, he sentido un celo vivo por mi Señor, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han derribado a tus altares y han matado a tus profetas y solo quedo yo. Fíjense hasta dónde llegó a pensar que solamente quedaba él. Y me buscan para matarme. ¿Qué creen que le respondió Dios? ¿Escóndete más? No. ¿Qué le dijo? Sal fuera y ponte en el monte delante de quién. ¿Le dijo que se pusiera delante de la lluvia? No. Para que se refrescara y descansara. Delante del viento para que se tranquilizara. No, mis hermanos, dijo que se pusiera delante de Jehová de los ejércitos, porque solo Él da esfuerzo al cansado. Recuerden el versículo con el que empezamos, Isaías 40, 28. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Entonces por eso tenemos que estar en su presencia. Amén. Para que, porque Él es el único que nos da ¿qué? Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando ya nosotros no tenemos ninguna fuerza, Él es el que nos multiplica esas fuerzas. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Jesús, por tu Cuando el Señor le multiplicó las fuerzas a Elías, continuó su trabajo para el Señor de señores, hasta que fue arrebatado por un torbellino y se fue al cielo con el Señor. Mis hermanos, el cansancio espiritual es muy peligroso. Muchos creyentes han perdido grandes bendiciones por esta causa. Y en la misma palabra encontramos casos como ejemplo para que no nos pase a nosotros. El más doloroso que yo encontré en la Biblia, que perdió una gran bendición, es Esaú, que perdió su primogénito. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la perdió? Porque estaba cansado. ¿Se recuerda? Llegó cansado. Leanlo ahí en Génesis 25, 29. Esaú perdió su bendición de ser el primogénito por estar cansado, hermano. Amén. Nosotros podemos perder las bendiciones de Dios por estar cansados. Génesis 25, 29, y vamos a leer hasta el 32, dice así. Y guisó Jacob un portaje, y volviéndose Esaú del campo cansado, venía del campo cansado Esaú, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para quién pues me sirve la primogenitura? Amén. Así muchos perdemos las bendiciones de Dios por estar cansados. Por eso necesitamos siempre, ¿qué? Venir a Él. Aleluya. Cuando se sienta cansado, venga a Él, como dice en la palabra que acabamos de leer. Porque Él es el que nos va a dar, ¿qué? Él nos va a dar el esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Así igual muchos hombres de Dios han perdido su bendición que les pertenece por ser hijos del Altísimo, pero por estar cansados no llegaron a la iglesia donde Dios los iba a ungir con una gran bendición,
O quizás no hicieron esa última oración donde Dios los esperaba para contestarles y no la hicieron porque estaban cansados y perdieron la respuesta de Dios. O vendió su bendición, otros están peor, vendió su bendición como Esaú. ¿Saben por qué? Por unos cuantos dólares. Porque no llegó a la iglesia porque quería trabajar unas horas extras. Sacó 60 dólares, 100 dólares. Igual que este hombre Esaú que perdió su bendición por un plato de lentejas, dicen que era. Imagínense, usted dice, no voy a ir a la iglesia este día, y a lo mejor ese día era cuando Dios lo iba a tocar, y cuando Dios le iba a dar la gran bendición, la respuesta de esa oración que usted tiene un año haciéndola, y usted la pierde. ¿Por qué? Por unos cuantos dólares. Porque se quedó 4 horas más, porque iban a ser 100 dólares más. Amén. También el cansancio espiritual te puede llevar a la muerte espiritual. Amén. Si no encuentras a alguien quien te ayude. Y no se trata de que le hable a alguien, hermano, ¿ok? Levantar el teléfono y decirle, hermano, estoy en un problema, ayúdenme. No, el que se tiene que ayudar es usted. Ya sabe a dónde tiene que ir. Dice el Señor, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados. Amén. Aleluya. Entonces, ya sabemos a dónde tenemos que ir. En 2 de Samuel 21:15 vemos cómo el rey David se cansó. Ya saben que el rey David siempre salía a las guerras y a las batallas, ¿no? Con su ejército. Esta fue la última vez que salió, porque ya no lo dejaron salir más sus ayudantes o todos los generales, todas las personas que salían con él, ya no lo dejaron ir, porque estuvo a punto de perder, ¿qué? La vida. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que estuvo a punto de perder la vida? Por cansado, estaba cansado. Así nosotros, cuando nosotros, todas estas cosas que la palabra de Dios nos enseña, lo tenemos que ver en el ámbito espiritual. A veces lo vemos literalmente solamente, pero David estaba cansado. Y ya había salido a muchas batallas, a muchas guerras, entonces estaba cansado. Pero gloria a Dios que había alguien a su lado que lo salvó de la muerte. Pero a veces nosotros estamos solos, hermanos. A veces, como les digo, a lo mejor el hermano no le contesta el teléfono cuando usted quiere pedir ayuda, pero usted tiene todo el poder y la autoridad de llegar al trono de gracia delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para pedirle fuerzas. Amén. Amén. Ahí podemos leer que en 2 de Samuel 21:15, volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas, ¿qué pasó en el 17? Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Peligroso, ¿verdad? El cansancio espiritual. Terminemos este año y empecemos el 2024 viniendo al Señor. Si te sientes cansado y cargado, ven, Él te hará descansar. Aleluya. Porque quiere decirte, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Él es el único misericordia. Gracias. No busque vacaciones de lo espiritual. Más bien, venid a Jesucristo. Si estás cansado y cargado, Él te hará descansar. Tu alma, ya que los muchachos se fatigan, dice la palabra, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Ven a mí, dice Jesús, ven, Amén. yo te haré descansar. Amén. Amén. Pongámonos de Gracias, pie, hermanos, Jesús. vengamos al Gracias, Señor. Jesús. Vamos a pedirle que ese cansancio no nos Gracias, alcance Rey a de nosotros. Reyes, Señor de Sabemos que Señores. tenemos mucho por delante. Gracias, mi Cristo hermoso. En Jueces Gracias 8:4 por tu dice que palabra, 30 iban Gracias. con este juez, 30 iban cansados ya después de una gran batalla, y iban con el juez Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres venían 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo, todavía iban persiguiendo. Así nosotros, aunque estemos cansados, vamos a seguir persiguiendo Gracias, Cristo, la voluntad de la Dios, voluntad vamos a del seguir Cristo persiguiendo hermoso, el poderoso. propósito de Dios que tiene para Gracias, nosotros. Jesús, gracias, Aleluya, Jesús, gloria a ti, mi gracias. Señor, bendito Gracias, seas mi Padre, Padre por tu linda celestial. presencia. Bendice, Gracias, Señor, mi a Rey, todos los que están bendice. presentes. Bendice Ayúdalos, este Señor, lugar, cuando Padre, estén, Señor, bendice sus cansados hogares, espiritualmente. Cristo hermoso, Levántalos, poderoso. Señor, que vengan aquí, Gracias, Padre, Padre porque tú eres el Santo, único Rey que de la nos da la